Buenos días, somos el equipo 4 de la materia de ética, sociedad y profesión, donde presentaremos la evidencia de aprendizaje 1.1 del cuadro comparativo sobre los conceptos de ética moral y demás. En el primero tenemos una introducción en donde explicamos que en ese trabajo creamos un cuadro comparativo sobre los conceptos de ética, moral y de la persona como sujeto, donde la ética definida como teoría en tanto reflexión sobre los actos libres y la argumentación de los motivos de la acción, donde en esta definición se ingresan factores importantes como la reflexión, argumentación, derechos y deberes. También explicamos donde la moral es definida como las acciones de los sujetos en la relación con los otros. En otras palabras, la ética también puede ser definida como el estudio de la moral, donde la teoría racional de cómo actuar en la sociedad, y la moral es la forma en que actuamos, el comportamiento del hábito. La ética tiene que ver más con la teoría de la moral con la práctica. El primer concepto que llevamos a cabo es la ética, donde su definición es donde define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, en lo referente a una acción o una decisión. Sus semejanzas son una sentencia de una declaración, es una declaración moral. Cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio de moral. Y sus diferencias es que estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Se le define como la esencia del comportamiento moral. El segundo concepto sería la moral. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar, es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, ya sean buenas, y cuáles son incorrectas, ya sean malas. Esa sería su definición, y sus semejanzas serían la primera, que es moral versus valoración moral, que es debido a la búsqueda de estar satisfecho con las obras de acuerdo a nuestra conciencia. La segunda sería moral versus sujeto moral, donde tiene una similitud al considerar una conducta con procedencia a las normas. Y ya por último de este concepto, sus diferencias, es que la primera es con la ética, ya que esta tiene como objetivo explicar el concepto de los actos morales. La segunda es la moral es una base social, mientras que la ética es una base individual. Ya la tercera concepto sería la moral de la persona, donde la definición es que es el conjunto de valores, creencias y costumbres con los que una persona actúa y toma decisiones dentro de la sociedad. Y sus semejanzas serían que, al igual que la ética, depende de cada persona y esta puede cambiar dependiendo del entorno social. La segunda sería la moral de la persona versus la ética, que se manifiesta en la sociedad y se refleja con las decisiones de cada persona. Y lo último del concepto de diferencias, a diferencia de la ética, esta es más personal, ya que depende del criterio de cada persona. La segunda no es general, explica que, como la ética, cada persona actúa según sus valores dependiendo de las creencias y vivencias que tenga durante su vida. El sujeto moral, su definición es que los sujetos éticos son los protagonistas de la ética. Los agentes a quienes se refieren las normas éticas, los afectados directamente por las reglas, quienes deben cumplirlas y a quienes pueden exigirse responsabilidades por su incumplimiento. Esa sería su definición. Sus semejanzas son valoración moral versus sujeto moral. Se asemejan en su principio de ser llevados a cabo mediante la persona. Y la segunda es la moral versus el sujeto moral, que tiene una similitud en cuanto a su relación entre lo bueno y lo malo. Sus diferencias serían en cuanto a la ética, ya que en el sujeto moral influye en la conducta desde la conciencia voluntad. La segunda, la moral, se concreta en las normas del comportamiento y el sujeto moral aplica dichas normas. Y ya el cuarto, la siguiente concepto sería la valoración moral, que es el último. Parte del análisis de la persona, que es el sujeto de la moralidad, de quien puede afirmarse que obró bien o mal. Esa sería su definición. Sus semejanzas serían valoración moral versus sujeto moral, donde se asemejan en su principio de ser llevados a cabo mediante la persona. La segunda sería la moral versus el sujeto moral, donde tienen una similitud en cuanto a su relación entre lo bueno y lo malo. Algo parecido. Su diferencia son: la moralidad debe ser compartida con las personas con las que vivimos, trabajamos o nos relacionamos. En el segundo, en el caso contrario, la moralidad no acaba de encajar dentro de nuestros valores éticos, sociales, y ahí es donde entra en juego la ética. Y luego mostraríamos cómo quedó el cuadro, así con todos los conceptos, su definición, sus semejanzas de cada una, ya sea semejanza 2 y diferencias 2, donde vemos que explicamos estos conceptos y la bibliografía donde sacamos dicha información. Y eso sería todo. Gracias.